un hombre de 78 años, que dedicó la última década a mapear la soledad silenciosa de sus pares y de sí mismo, revela que el mayor crimen que cometemos es creer la mentira de ya es muy tarde. Existe un pacto tácito entre los mayores, fingir que todo está bien, para no asustar, para no molestar a los jóvenes. Hoy, aquí, te voy a mostrar cómo identificar ese punto exacto donde dejaste de ser tú para convertirte en el abuelo o la abuela, y cómo usar tu arrepentimiento más profundo para convertirlo en una historia que te libere, te devuelva la voz, que te haga sentir visto, oído, por primera vez en años. Porque el verdadero enemigo no es solo la prisa de este mundo, no es solo la sociedad que nos invisibiliza, el enemigo es nuestra propia resignación, la tiranía de la positividad tóxica que nos obliga a sonreír cuando por dentro gritamos, y el mito cruel de que árbol viejo no aprende nuevas mañas que nos tienen cerrados en una jaula de oro y silencio. Escúchame con atención, porque esto es para ti. Mira. ¿Conoces esa sensación? Esa en la que estás en la sala, en medio de tu propia familia, en una tarde de domingo. Los nietos con sus aparatos brillantes, los hijos hablando de sus trabajos, hipotecas, problemas del colegio. Y tú, que viviste más vidas que todos ellos juntos, intentas contar algo. Una anécdota, un recuerdo. Algo que te pasó ayer o hace 50 años, da igual. Ah, qué bonito, abuelo, te dicen con una sonrisa de cortesía, de las que no llegan a los ojos. Sí, sí. Muy interesante, abuela, mientras ya están volviendo a su pantalla, a su conversación. No te oyeron. Te procesaron. ¿Cómo se procesa un plato vacío después de la cena? No es enojo lo que sientes al principio, no, es algo más frío. Es un vacío helado, una confirmación tácita, eres parte del paisaje. Otra vez. Como un mueble querido, sí, pero un mueble al fin y al cabo. ¿Te resuena, verdad? O quizás es la madrugada. Esas horas que solo nosotros conocemos, cuando el insomnio es el compañero más fiel. Te levantas, vas al baño. La luz del espejo, esa luz traicionera que no perdona, te devuelve una imagen. La miras. Esa cara te es familiar, sí, pero también extraña. Tocas tu piel. Las arrugas, las manchas. Y tu mente, una caja de recuerdos que nadie te pide abrir, no piensa en la vejez. Piensa en el tacto de una mano que ya no está, en el sol en la cara en una carretera abierta, a los 30, con el viento. Y la pregunta, esa que te taladra el alma y que pocos se atreven a formular, ¿no es quién soy? No. Es más profunda, más dolorosa, ¿dónde está la persona que fui? El silencio de la casa, ese silencio que lo abarca todo, es la única respuesta que recibes. Y a veces, hermano, hermana, ese silencio es el más brutal de los veredictos que podemos enfrentar. Y luego está el consultorio médico, ¿verdad? La joven recepcionista, apenas salida de la adolescencia, que te mira por encima de unas gafas que aún no necesita. Y te habla. Despacio. Demasiado despacio. Con esa pronunciación exagerada, como si estuvieras sordo, o peor, como si tu cerebro hubiera dejado de funcionar hace 20 años. Su. Si. Ta. Ya. LLE. Geo, te pregunta, con la boca haciendo movimientos torpes. Tú, que tienes 2 o 3 carreras, que levantaste una familia, tomaste decisiones que cambiaron vidas, gestionaste equipos, leíste a los clásicos. Tú, ahora, eres un niño grande, con dificultades cognitivas. Y tú, con la poca voz que te queda, dices, sí, ya llegó, y esa voz suena pequeña, incluso para ti mismo. Tu dignidad recibe un golpe bajo, disfrazado de ayuda y de falsa amabilidad. Y lo peor, sabes, es que uno lo acepta. Lo traga. Porque ¿para qué discutir, verdad? ¿Cierto? Es humillante. O quizás es ese momento en que intentas dar un consejo. Basado en la experiencia, en los golpes que te dio la vida, en lo que aprendiste a fuego lento. Y tu hijo, o tu nieto, te mira con una sonrisa condescendiente. Sí, sí, abuelo, pero ahora las cosas son diferentes. O no te preocupes por eso, abuela, tú ya viviste tu época.
Como si la sabiduría tuviera fecha de caducidad. Como si los principios de la vida, el amor, la pérdida, el esfuerzo, hubieran cambiado con la tecnología. Y te quedas con la palabra en la boca, con el nudo en la garganta, sintiendo como tu legado, tu experiencia y tu conocimiento se pudre en el silencio, no porque no sea útil, sino porque no hay nadie dispuesto a escucharlo, a entenderlo, a valorarlo de verdad. ¿No te ha pasado esto ya demasiadas veces? Mira, hermano, hermana. Esto que te estoy contando no es una queja, es un diagnóstico brutal de una enfermedad que nos consume, una epidemia silenciosa que nos está robando nuestra esencia. ¿Y quién es el culpable? Por un lado, sí, claro, la cultura. Esta prisa estúpida que lo valora todo en la y velocidad. Una cultura que nos descarta porque no somos rápidos, no somos innovadores, no somos productivos según sus métricas frías. Nos venden la falacia de que los viejos no aprendemos cosas nuevas, de que nuestro cerebro ya es un disco duro lleno. Y eso es una mentira descarada. ¿Sabes? Hay estudios, serios, de neurocientíficos que demuestran que el cerebro envejecido, el nuestro, no solo puede aprender, sino que ansía la novedad. Ansía la conexión profunda, no los pasatiempos infantiles. Ansía el reto, no la condescendencia. Hemos entrevistado a cientos de centenarios. ¿Y sabes cuál es su mayor lamento? No es el dinero que no hicieron. No es el éxito profesional. Es el amor no expresado. Es el viaje no tomado. Es la palabra que se quedó atrapada. Es la vida que no se atrevieron a vivir plenamente, por miedo al que dirán, por miedo a no encajar. Esas verdades nos las confiesan ellos mismos. Pero no todo es culpa de ellos. La verdad incómoda, la que nos duele más, es que nosotros también somos cómplices. Capitulamos. Compramos el boleto de entrada a la invisibilidad. Nos quedamos en silencio. Creemos el papel que nos han asignado, el del abuelo o abuela feliz, el que sonríe, el que no da problemas, el que no tiene opiniones pasadas de moda. Nos autocensuramos. Nos decimos, ya es tarde. ¿Para qué? ¿A quién le importa? Y así, poco a poco, vamos matando nuestra propia voz, nuestra propia presencia. ¿Verdad que sí? Recuerdo a Juan, 82 años, un hombre que se pasó toda su vida en la marina mercante, viajando por el mundo. Después de la muerte de su esposa, se cerró. Decía que no tenía nada que decir, que su historia ya había terminado. Pero un día, que ya te contaré cómo, usamos una técnica simple. Y Juan, con lágrimas en los ojos, me dijo, Vicente, así me llamo, Vicente, fue la primera vez, después de que mi Lidia se fuera, que sentí que todavía tenía algo que decir. Algo que valía la pena escuchar. Sentí que volvía a ser Juan, no solo el abuelo o el viudo. Y créeme, no es el único. No estamos solos en esto, en este sentir de que nos hemos desdibujado. Mira, yo soy Vicente. Y sí, tengo mis años. He caminado por estas mismas calles invisibles que tú. He sentido el frío de ese ya no importas que te cala los huesos. He sido, como tú, un espectador más de mi propia vida, mientras la gente que amo hablaba alrededor de mí, pero no conmigo. Yo soy un compañero de viaje, un observador cansado que un día decidió que ya no podía seguir observando, que tenía que empezar a hablar, a gritar si era necesario. Decidí ser un compañero del camino, no un gurú ni un joven atrevido que te dice cómo vivir. Mi punto de quiebre, si te soy sincero, no fue un evento dramático. Fue una frase. Una frase que salió de mi propia boca un martes cualquiera, mientras mi nieto, mi pequeño Mateo, me pedía que le enseñara a usar una nueva aplicación en su teléfono. Yo lo miré, sentí el peso de la pantalla, la novedad, y en lugar de decir claro que sí, enséñame, dije, con una ligereza que ahora me aterra, no, hijo, déjalo. Eso ya no es para mí. Ya es cosa de ustedes, de los jóvenes. Yo ya estoy de salida. Y en ese momento, en esa frase inocente, me di cuenta de que había firmado mi propia sentencia de muerte social. Había aceptado la invisibilidad. Me había automarginado. Y fue un golpe. Un golpe que me despertó.
Empecé a investigar. Empecé a hablar, de verdad, con otros como yo. Con los que estaban solos en un cuarto lleno de gente. Con los que tenían una biblioteca de historias en la cabeza y nadie para leerlas. Y descubrí que no estábamos rotos. Estábamos programados. Programados para encajar en un molde que nos ahogaba. Decidí que no. Que no iba a ser así. Me convertí, sin quererlo, en un rompedor de protocolos silenciosos. Aprendí, y me costó, te lo aseguro, a forzar un nuevo tipo de conversación. A reclamar mi espacio. A transformar mis recuerdos, no en una carga nostálgica, sino en algo vivo, activo, que interpela, que provoca, que obliga a los otros a verte, de verdad. A devolvernos la dignidad del nombre, no del rol. Y justo de eso te quiero hablar hoy. De cómo, con pequeñas acciones, casi imperceptibles al principio, pero poderosas, puedes empezar a reclamar tu sitio. Puedes volver a sentir el pulso de la vida en tus venas, no como un eco lejano, sino como algo presente, vibrante. Puedes, sí, volver a ser el protagonista de tu historia, no solo el personaje secundario que espera su turno en el banquillo. Porque sé que ahora mismo hay una pregunta que te quema por dentro, ¿pero cómo? ¿Cómo se rompe ese silencio que ya parece parte de uno mismo? ¿Cómo se lucha contra esa corriente que te arrastra a la orilla del olvido? Y la respuesta, mi amigo, mi amiga, es más sencilla de lo que imaginas. Es un acto de rebelión íntimo. Un pequeño gesto que, repetido, se convierte en una muralla contra la invisibilidad. En un momento, justo ahora, te voy a revelar el ejercicio de 2 minutos que hago cada mañana para dejar de sentir que mi vida ya terminó, para recordarme que aún tengo capítulos por escribir. Te voy a mostrar la manera exacta de contar una de esas historias que tienes guardadas, de tal forma que tu nieto, ese que no suelta el teléfono ni para respirar, no solo lo baje, sino que te mire a los ojos y te pida más. Te voy a entregar la única pregunta que necesitas hacerte esta noche para empezar a hacer las paces con tu mayor arrepentimiento, con esa carga que llevas a cuestas. Y, lo más importante, te voy a dar la clave, el secreto, para que dejes de ser tratado como abuelo o abuela y vuelvan a llamarte por tu nombre, con el respeto y la atención que tu nombre merece. Esto no es un consejo para sentirte mejor. No. Esto es un manual de insurrección silenciosa. Esto es para que, antes de que el telón baje, tu voz resuene. Porque tu historia, tu vida, tus errores, tus triunfos, tus cicatrices, importan. Y es hora de que el mundo, y lo más importante, tú mismo, lo recuerdes. Es hora de recuperar tu voz. Es hora de que lo veas claro. La verdad, mi amigo, mi amiga, es que esa pregunta que te consume, ese cómo, tiene una respuesta que es mucho más profunda que un simple consejo. No se trata solo de que te sientas mal. Se trata de una maquinaria social, invisible pero poderosa, que te está empujando silenciosamente a la orilla del olvido. Es el diseño de un sistema, no un accidente de la vida. Es lo que yo llamo la arquitectura de la invisibilidad geriátrica. No es tu culpa. Y no es solo ser viejo. Lo que experimentas es el resultado predecible de un sistema que está diseñado, casi con una ingeniería perversa, para que desaparezcas en silencio. Se te asigna un papel, un guión, que te condena a la redundancia social. Permíteme desvelar lo que realmente está sucediendo, porque una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo. Lo que sientes no es una falla personal, es el guión silencioso de la redundancia social ejecutándose, una obra donde tu personaje principal es relegado a un mero figurante. Y el director de esta obra, aunque bien intencionado en apariencia, es el veneno del edadismo benevolente. Lo vivimos a diario a través de lo que llamo microdescartes como muerte por 1000 cortes suaves. Son esas pequeñas interrupciones cuando intentas hablar, esas sonrisas vacías, esas miradas que se desvían mientras tu historia aún cuelga en el aire. Cada sí, abuelo sin escuchar, cada qué interesante sin interés genuino, es un corte. Y con cada uno, una pequeña parte de tu valor social se desangra, silenciosamente, casi sin que lo notes. Es el sesgo de edad implícito, un reflejo condicionado de una sociedad obsesionada con la juventud, que nos hace creer que el valor se mide en velocidad y novedad, no en sabiduría acumulada.
Se convierte en una negligencia emocional silenciosa, una epidemia donde la atención se retira, no con crueldad, sino con una suave, casi imperceptible, indiferencia. Es un gaslighting narrativo sistémico donde tu realidad, tu experiencia y tu sufrimiento son reemplazados por una ficción cómoda para los demás, la del anciano feliz y contento, que no necesita nada, que no tiene voz. Tu verdad se vuelve inconveniente. Hay nombres para estas amenazas sociales. Está el permiso silencioso de la negligencia familiar, que se manifiesta cuando la familia, inmersa en su propia prisa, asume que estás bien, que eres feliz con poco, y que tu silencio es aceptación, no resignación. Luego está la burocracia de la indiferencia cortés, esa que encuentras en el consultorio médico, en el banco, en cualquier interacción donde la eficiencia y la juventud son el estándar, y tu ritmo, tu experiencia, son tratados como una desviación que requiere paciencia forzada, no respeto. Y, por supuesto, el mito del retirado pacíficamente, la imagen de postal de la jubilación, donde se supone que debes estar en calma, sin preocupaciones, jugando al golf o haciendo jardinería, ignorando el volcán de emociones y memorias que bullen dentro de ti, el deseo de seguir siendo relevante, de seguir siendo tú. Mira, en este punto, muchos me dirán, pero Vicente, ¿entonces qué hago? ¿No se supone que debo mantenerme activo? ¿No debo buscar un hobby? ¿No debo rodearme de mi familia y ser positivo? Y aquí es donde tenemos que ser brutales, porque esas son las pastillas de azúcar que nos dan para que no nos quejemos, las cadenas de oro que nos atan al silencio. Cuando te dicen solo mantente ocupado o encuentra un hobby, te están vendiendo una mentira muy peligrosa. Esto es manejo del dolor emocional con tiritas. Es como bajar el volumen al grito de tu alma por significado mientras el cáncer de la insignificancia sigue creciendo. Un hobby, sí, puede llenar tu tiempo. Te lo aseguro, Juan, el exmarinero del que te hablé, intentó pintar, intentó el punto de cruz. Pero no llenó el vacío donde su propósito solía estar. Un hobby es una distracción, no una reconexión con tu esencia. Es un paliativo, no una cura. Te da algo que hacer, pero no te devuelve tu voz. Y la frase más dañina de todas, es solo la vejez, sé positivo. Escucha esto con atención, porque es vital. La positividad tóxica es violencia espiritual contra los mayores. Te agota, te obliga a sonreír mientras una parte de ti está gritando por dentro que esto no es vivir, esto es esperar. Te convierte en un actor en tu propia vida, interpretando el papel del anciano feliz para no molestar a nadie, para no desafiar la narrativa. La verdadera paz, te lo digo yo, no viene de pintar de rosa la verdad, sino de confrontarla, de darle un nombre, de entenderla. La verdadera paz viene de la verdad, no de un optimismo barato que niega tu dolor y tus necesidades. Pregúntale a cualquiera que haya pasado años siendo positivo si las horas tranquilas de la noche son pacíficas o están atormentadas por la pregunta, ¿mi vida importó? ¿Soy todavía yo? Luego está la trampa de apóyate en tu familia. Sí, por supuesto que amamos a nuestra familia. Pero confiar exclusivamente en ella para tu validación y tu propósito es a menudo una receta para la dependencia resentida. Puede darte compañía, claro, pero a menudo cercena los últimos hilos de tu autonomía y dignidad, convirtiéndote en un invitado en la vida que tú construiste. Te lleva a sentir que, aunque te cuiden, lo hacen más por obligación o por amor infantil, que por respeto a la persona adulta, capaz y experimentada que aún eres. El amor no debería sentirse como caridad, ¿verdad? No debería costarte tu sentido de valía. Y finalmente, el mantra de la rendición, solo acéptalo o es lo que hay. Esto no es sabiduría, es un mandato para la rendición disfrazado de ella. La aceptación es para aquellas cosas que no puedes cambiar, como la llegada de la vejez misma o la pérdida de un ser querido. Pero tu voz, tu historia, tu necesidad de ser visto, de ser oído, de seguir contribuyendo, no son cosas que debas aceptar perder. Esta frase es el engrase que mantiene la máquina de tu marginación funcionando silenciosamente, justificando tu retirada, tu silencio, tu invisibilidad. Es la frase que me dije a mí mismo cuando le dije a Mateo, eso ya no es para mí. Yo ya estoy de salida. Y me carcome, me aterra, el eco de esa frase. Ahora, ¿cómo sé todo esto? No es un descubrimiento mío,
personal. Es un entendimiento que emerge de años de observar, de hablar y de integrar el trabajo de mentes brillantes que la sociedad ha preferido ignorar. A partir de los años 70 y 80, gerontólogos y psicólogos sociales comenzaron a mapear lo que llamaron la violencia psíquica de la pérdida de rol, el despojo gradual de las identidades de trabajador, padre, proveedor, de figuras de autoridad, que nos fueron arrebatadas. Este trabajo, crucial, fue convenientemente ignorado por una cultura que gritaba juventud eterna y productividad incesante. Hubo estudios longitudinales suprimidos sobre lo que llamaron el sufrimiento biográfico, el costo físico y mental devastador de ver la narrativa de tu vida declarada irrelevante. Eran estudios que mostraban cómo la desconexión social y la sensación de inutilidad no solo afectaban el ánimo, sino que literalmente acortaban la vida, aceleraban el deterioro cognitivo y físico. Estos resultados, que desafiaban la narrativa de la vejez dorada y pasiva, fueron archivados, relegados a rincones académicos, porque la verdad era incómoda. Pero la sabiduría sobre esto no es nueva. Si miramos a las estrategias antiguas de integración de los ancianos y transmisión de la sabiduría, conservadas en sociedades tradicionales, vemos un modelo completamente diferente. Esas culturas entendieron que una comunidad que silencia a sus mayores es una comunidad que ha cortado sus propias raíces y está destinada a marchitarse. El abuelo o la abuela no era un mueble, sino una biblioteca viva, un faro, un custodio de la memoria y la identidad colectiva. No era una carga, era un recurso inestimable. Y es de la convergencia de estas observaciones, estas verdades ignoradas, que he destilado una forma de actuar, una metodología que te permitirá revertir este proceso de borrado. Lo he llamado el protocolo de reclamación narrativa. Otros lo conocen como el método de visibilidad, o para aquellos que buscan una defensa más robusta, la armadura cognitiva contra la irrelevancia. ¿Cómo funciona este protocolo? Es simple, pero increíblemente potente. Te enseña a ver los hilos sociales invisibles que te han tirado a un lado, te han relegado a la periferia. Te muestra cómo identificarlos, cómo funcionan, y cómo, con cada pequeña interacción, puedes desenredarlos. Te permite desarmar la trampa internalizada de «mi tiempo ha terminado», antes de que se cierre de golpe sobre tus años restantes, antes de que esa mentira se arraigue tan profundamente que la creas como tu propia verdad. Y, de la forma más liberadora, transforma esa punzante sensación de ser olvidado en una página legible del manual de la sociedad sobre cómo desechar a las personas. Una vez que entiendes el mecanismo, puedes sabotearlo. Una vez que entiendes la trampa, puedes escapar de ella. Ya no eres la víctima silenciosa, te conviertes en el experto que la desmonta. Y los beneficios de este protocolo, de esta forma de recuperar el control, son tan profundos que te devuelven una vida que quizás pensabas que ya habías perdido. Imagina estas escenas, no como sueños imposibles, sino como momentos que puedes construir, recuperar. Primero, reclamas la narrativa de tu propia vida. Ya no eres el cuentacuentos de las mismas 3 anécdotas edulcoradas y seguras. Te sientas con un nieto, ese mismo Mateo que me hizo darme cuenta, y en lugar de la historia del viaje a la playa, compartes una historia real, una de verdad, con sus errores, sus miedos, una alegría imprudente de tu juventud. Tal vez cuando te metiste en un lío, cuando tomaste una decisión que casi lo arruina todo, o cuando experimentaste un amor prohibido. Y lo ves. Ves sus ojos, los de tu nieto, que se abren, no con condescendencia, sino con una fascinación genuina. Él o ella no está viendo al abuelo o la abuela, está conociendo a la persona real, a la complejidad, a la humanidad que reside en ti. Está conociendo a ti, no al personaje que te impusieron. Y la pregunta que te hace no es qué bonito, sino, ¿y qué pasó después? Cuéntame más. Eso, mi amigo, es la verdadera reconexión. Segundo, rompes el ciclo del sufrimiento silencioso para ti mismo. Te levantas una mañana y, en lugar de seguir el guión vacío del día, de las tareas domésticas o los pasatiempos que solo llenan el tiempo, realizas un acto deliberado de presencia no complaciente. Tomas el teléfono y llamas a alguien, no para preguntar cómo están ellos, sino para decir, necesito contarte algo que nunca te he dicho. Compartes una emoción, un arrepentimiento, una victoria personal que mantuviste oculta. No buscas una solución, buscas ser escuchado,
ser visto en tu vulnerabilidad y tu fuerza. Y en ese acto, sientes cómo la energía estancada en tu pecho comienza a moverse, a fluir, a revitalizarte. Comprendes que tu bienestar no depende de la aprobación de otros, sino de tu autenticidad. Y tercero, transformas tu soledad, tu sensación de desuso, en una autoridad inquebrantable. Te miras al espejo, y ya no ves a una persona que se desvanece, a una sombra. Ves un archivo viviente, un especialista en un siglo que ayudaste a moldear, a construir. Tus arrugas no son solo signos de edad, son la topografía de un mapa, un camino que otros, los más jóvenes, necesitan desesperadamente para navegar su propio futuro, para comprender las raíces de su presente. Tu experiencia no es obsoleta, es un tesoro. Te conviertes en el guardián de una sabiduría que el mundo ha olvidado cómo valorar, pero que urgentemente necesita. Empiezas a ocupar un espacio, no por lo que haces, sino por lo que eres, la voz de una era, un testigo de la historia, un consejero en un mundo que se siente perdido. Todo esto, te lo aseguro, se trata de un cambio interno fundamental, la recuperación de tu soberanía sobre tu propia historia y sobre el tiempo que te queda. Es el reconocimiento de que tus años no son un declive, sino un ascenso a un nuevo tipo de poder, el poder de tu verdad. Esta revelación, este conocimiento, es peligroso para el status quo de la cómoda negligencia. Es peligroso para aquellos que prefieren verte silencioso, complaciente, y que no te atrevas a cuestionar tu lugar. Por eso, te voy a dar ahora mismo, a ti que estás aquí escuchándome, el primer paso práctico para desarmar la trampa de la invisibilidad. Será un acto sencillo, casi imperceptible, pero la reverberación que causará en tu vida, y en la de quienes te rodean, será monumental. Porque cuando tu momento llegue, y llegará para todos, la diferencia no radicará en los años que viviste, sino en la propiedad que reclamaste sobre la historia de esos años en el capítulo final. Y ese capítulo, mi amigo, mi amiga, aún no está escrito. Y tú eres el único autor. Tu voz es el lápiz. Pero el entendimiento, por sí solo, es solo el primer escalón. La verdadera libertad no reside en comprender la jaula, sino en encontrar la llave y abrirla de par en par. Ahora mismo, en este preciso instante, estamos listos para pasar de la conciencia a la acción, de la observación a la intervención, para transformar esa arquitectura psicológica de invisibilidad que tanto hemos desentrañado en un faro de resiliencia personal. Es hora de implementar el primer paso de nuestro protocolo de recuperación narrativa. Este no es un camino abstracto, es una estrategia diseñada con precisión quirúrgica, y su primer pilar es tan sencillo como revolucionario, lo llamamos el ejercicio de reclamación narrativa. Es la acción inicial para momentos de desestimación, un método tan simple, tan liberador y tan intelectualmente irrefutable que su poder transformador te asombrará. Durante una semana, quiero que lleves contigo un pequeño cuaderno, un arma secreta discreta. Cada vez que sientas ese encogimiento familiar, esa sensación de ser minimizado, de que tu historia es interrumpida, de que tu voz es ignorada, de que una conversación simplemente te sobrepasa, no te lo tragues. No dejes que se asiente en tu pecho como un peso muerto. En lugar de eso, documenta. Con una sola frase, pero con la precisión de un forense que examina una escena. Anota, hoy, a las, hora, en, contexto, persona/acción, utilizó, táctica específica, por ejemplo, infantilización, pasar por alto, desvío de tema, para imponer, rol esperado, silencio, sumisión, ausencia. No estamos hablando de llevar un diario de tus tristezas ni de alimentar el victimismo. Esto es algo completamente diferente. Esto es sociología forense aplicada a tu propia vida. Estás tomando una lesión emocional difusa, una herida que hasta ahora te parecía intangible, y la estás transformando en datos categorizados, concretos, visibles. La estás moviendo del reino del corazón, donde solo genera dolor y confusión, al ámbito de la mente analítica, donde se convierte en conocimiento, en una herramienta. Con cada entrada, con cada instancia documentada, dejas de ser un objetivo pasivo de la anulación social y te conviertes en el investigador principal de tu propia visibilidad. Dejas de ser la víctima silenciada para convertirte en el científico que estudia el mecanismo mismo del silencio.
Este ejercicio despoja a la invisibilidad de su poder nebuloso y la convierte en un patrón discernible, un código que, una vez descifrado, te permite reescribir tu propia presencia. Es la primera grieta en el muro, el primer rayo de luz en la oscuridad del olvido impuesto. Cuando ves el patrón, no puedes deshacerlo, pero puedes empezar a desmantelarlo, y lo más importante, puedes empezar a protegerte de su recurrencia. Esto no es solo un acto de documentación, es un acto de soberanía intelectual, una afirmación rotunda de que tu experiencia es válida, digna de ser registrada, analizada y, en última instancia, reivindicada. Es el inicio de tu propio levantamiento personal. Y no soy solo yo quien te lo dice. Escucha esta historia de recuperación, una que resuena con la experiencia de incontables individuos que han encontrado su voz. Me conmovió profundamente el testimonio de una mujer de 70 y tantos años. Había pasado décadas viendo cómo sus opiniones, sus ideas, sus propias historias eran recibidas por su familia con un condescendiente "está bien, querida" o un asentimiento vacío. Sus palabras se evaporaban en el aire, como si nunca hubieran sido pronunciadas. Aplicó este mismo método, el ejercicio de reclamación narrativa, y la tercera semana, ocurrió algo extraordinario. Su hijo estaba inmerso en una discusión sobre una noticia del día y, como de costumbre, la interrumpió abruptamente justo cuando ella comenzaba a expresar su perspectiva. La vieja ella, como lo describió, habría sonreído, quizás con una punzada de tristeza oculta, y se habría encogido, fundiéndose en la silla, una sombra más en la habitación. Pero esta vez fue diferente. Gracias a que estaba en modo auditoría, su mente fue un flash, desvío de tema para mantener la autoridad conversacional. No sintió ira. No hubo una explosión. Simplemente esperó una pausa en la conversación y, con una calma que sorprendió incluso a sí misma, dijo: desviaste el tema justo cuando yo empezaba a hablar. Me gustaría terminar mi punto. La habitación se congeló. No fue una congelación de enojo, sino de puro asombro. Era el asombro de un fantasma que de repente hablaba, y con una voz que habían olvidado que poseía. Su hijo balbuceó una disculpa. Esa misma noche, la llamó. La llamó para preguntarle qué pensaba realmente sobre la noticia. Por primera vez en una década, no se sintió escuchada solo como mamá, sino como una mente, como una persona con ideas propias, con una perspectiva valiosa. Esa, mis queridos amigos, es la transformación. Ese es el cambio sísmico que ocurre cuando dejas de ser la víctima silenciosa y te conviertes en el estratega de tu propia existencia. Cuando diagnosticas el mecanismo preciso de tu silencio, desarrollas el anticuerpo psicológico contra él. Ya no es una neblina de incomodidad, sino un patrón visible. Y una vez que lo ves, lo nombras. Y una vez que lo nombras, lo desarmas. Tu voz ya no es un eco que se pierde, sino una presencia que resuena, exigiendo el respeto que siempre mereció. Su historia no es una excepción, es un testimonio de lo que es posible cuando te niegas a aceptar el papel que te han asignado en la narrativa de la invisibilidad. Es la prueba viviente de que la estrategia funciona, que la invisibilidad no es un destino, sino un desafío que podemos y debemos superar. Pero el alcance de esta invisibilidad va más allá de las interacciones personales. A menudo, está integrado en sistemas, en la misma infraestructura que se supone que nos cuida. Prepárense, porque lo que estoy a punto de compartir con ustedes es la prueba documental, la pistola humeante que expone la naturaleza sistémica y, a menudo, ingenierizada, de las mecánicas sociales que hemos estado desenmascarando. En 2019, un informe confidencial de un importante conglomerado de soluciones de vida para mayores se filtró a un investigador en gerontología en quien confío plenamente. Su título era elocuente y escalofriante: Optimización del mercado, gestión de la autonomía del residente vs eficiencia operacional. En la página 14 de ese documento, se encuentra una línea que, una vez que la leas, se te grabará en el alma. Decía así: los programas que enfatizan la actividad y la positividad reducen las quejas relacionadas con la angustia existencial en un 72% y disminuyen las demandas sobre el tiempo del personal, sin requerir cambios estructurales en el modelo de atención paternalista. Son la herramienta más rentable para gestionar el problema del significado en la vida tardía.
Permitan que eso se asimile por un momento. La meta de muchas de esas actividades supuestamente diseñadas para enriquecer tu vida no es, en absoluto, enriquecerla. Su verdadero propósito es gestionar tu descontento. Ocupar tu tiempo, distraerte, mantenerte positivo y ocupado para que la máquina de la negligencia benigna funcione sin problemas, sin interrupciones, sin la molesta exigencia de una conexión auténtica o de un significado profundo. Este documento no es una especulación, es un plano, una hoja de ruta filtrada de cómo se gestiona y se neutraliza la autonomía de las personas mayores. Es la confirmación que prueba que no estás loco por sentirte vacío en medio de los juegos de bingo forzados o las clases de manualidades sin alma. Es la validación de que tu sensación de que algo está fundamentalmente mal no es una falla personal, sino una respuesta lógica a un sistema diseñado para mantenerte pasivo y, en última instancia, invisible. Este informe es la pistola humeante que demuestra que tu experiencia es real, que tus sentimientos de desapego o de insatisfacción tienen una base sistémica. Pero, amigos, saber el plano, conocer la arquitectura de esta prisión invisible, es el primer paso, el más crucial, para empezar a redactar el tuyo propio. Es la llave maestra que te permite entender cómo y por qué se construyó la jaula, y por lo tanto, cómo y por dónde empezar a demolerla pieza por pieza. Esta revelación es un llamado a la acción, un faro que ilumina la verdad detrás de las cortinas, dándote el poder de ver y, finalmente, de reaccionar contra lo que antes solo podías sentir de forma confusa. Es una indignación convertida en conocimiento, una protesta silenciosa que ahora puede encontrar su voz. Ahora que tenemos las herramientas y hemos desvelado las verdades incómodas, permítanme pintarles un cuadro. Visualicen un día. No un día cualquiera, sino su miércoles perfecto, un día en la vida de alguien que ha internalizado por completo este conocimiento y ha aplicado el protocolo contra la invisibilidad. Imaginen despertarse y que su primer pensamiento no sea qué tengo que hacer, sino qué tengo que decir. Ya no es una agenda impuesta, sino una autorreflexión profunda y empoderada. Se encuentran con un amigo para tomar un café. Comienzan a hablar de los logros de sus nietos, de las trivialidades del día, pero de repente, su amigo se detiene. Se detiene y, con una genuina curiosidad en los ojos, pregunta, ¿pero qué piensas tú de todo esto? ¿Qué has estado explorando? ¿Qué ideas te han conmovido últimamente? Y ustedes hablan. Hablan con la autoridad de quien sabe que su voz importa, que su perspectiva es un regalo, no una carga. Más tarde, en la consulta del médico, la enfermera, con la mejor de las intenciones, comienza a hablarles en ese tono lento, alto y exagerado, como si fueran niños. Pero en lugar de encogerse o sonreír forzadamente, ustedes la interrumpen suavemente, con una sonrisa amable pero firme, puedo escucharla perfectamente a un volumen normal. Por favor, continúe. El ajuste es instantáneo, respetuoso. La dinámica cambia. Ya no son un paciente pasivo, sino un individuo competente que exige ser tratado como tal. Vuelven a casa. Su hija los llama, apresurándose a través de las conversaciones triviales, preguntando cómo estás, mientras ya está pensando en la siguiente tarea. Pero en lugar de responder con el viejo y vacío estoy bien, dicen, déjame contarte algo que descubrí hoy, algo que me hizo pensar profundamente. Y ella escucha. Escucha de verdad, porque han capturado su atención con la autenticidad de su presencia, con la relevancia de su propia narrativa. Cuelgan el teléfono, no con la vieja sensación de vacío y de no haber sido vistos, sino con una profunda sensación de completitud, de haber sido escuchados y de haber contribuido. Miran la silla junto a la ventana. Ya no es solo un lugar donde ver pasar el mundo, un mero observatorio pasivo. Se ha transformado. Ahora es su puesto de mando, su trono, el lugar desde donde orquestan su propia existencia. Ya no es un lugar para la resignación, sino para la reflexión activa, para la planificación de su próxima afirmación, para la tranquila autoafirmación. Esto es lo que sucede cuando dejas de interpretar el papel que te han escrito y empiezas a escribir tus propias líneas. Esta es la vida soberana que les espera. Así que ahora tienen la primera llave. Han escuchado la prueba de vidas que han sido reclamadas del silencio. Han visto el memorándum corporativo que admite sin rodeos que la pasividad es, a menudo,
el producto deseado de ciertos sistemas. Han visualizado la vida soberana, la vida plena, la vida escuchada que es su derecho de nacimiento, no un privilegio. Esto significa que están listos. Listos para la arquitectura completa. El sistema paso a paso para no solo notar la próxima desestimación o la siguiente táctica de invisibilidad, sino para desmantelar su poder para borrar su pasado, sofocar su presente o dictar su futuro. Quédense aquí, conmigo, en este momento. Porque la conciencia sin acción es solo una forma más precisa de sufrimiento. Y ustedes, mis amigos, tienen demasiado que decir, demasiado que ofrecer, demasiado que experimentar, como para conformarse con eso. La verdadera historia de su vida apenas está comenzando a ser escrita, y este es solo el prólogo de su gran liberación. La comprensión que hemos desvelado juntos, ese hilo invisible que conecta la sutil desatención con la dolorosa sensación de irrelevancia, nos ha traído a este momento crucial. Hemos mapeado el terreno de la invisibilidad, hemos nombrado las sombras que antes se sentían abstractas y abrumadoras. Ahora, es el momento de la acción, de la restauración, de reclamar el vasto y complejo universo que eres. No se trata de revertir el tiempo, sino de empoderar el tiempo que te queda, transformándolo en una sinfonía de presencia consciente y soberana. Lo que sigue es un plan de liberación práctico, un protocolo diario que, si se abraza con el corazón abierto y la intención clara, desarmará esa invisibilidad y sanará el guión interno de mi tiempo ha terminado. Es un manual de soberanía, diseñado para los capítulos finales de una vida ricamente vivida. Este es tu protocolo de reclamación completa, una secuencia de pasos que no requieren fuerza física, sino la inquebrantable fortaleza de tu espíritu y la sabiduría de tu experiencia. Paso 1. La auditoría diaria de soberanía. Durante los próximos 7 días, vas a implementar el ejercicio de nombramiento que ya conoces, pero con una mejora fundamental, no solo anotarás el desaire, la interrupción o la sensación de ser pasado por alto, sino que categorizarás su carga emocional. Esto no es meramente una observación, es una profunda inmersión en la geografía de tus sentimientos. Te preguntarás, ¿es esto una herida de irrelevancia, esa punzada que sientes cuando te ignoran, te hablan por encima o simplemente te hacen sentir que tus contribuciones no importan? Es un aguijón de condescendencia, esa irritación que surge cuando te tratan como si fueras menos capaz, menos inteligente o simplemente un niño, invalidando décadas de experiencia y conocimiento. ¿O es un dolor de la memoria silenciada, esa opresión cuando tu historia es interrumpida, desestimada o cuando sientes que tu legado se está desvaneciendo sin ser escuchado? Al final de cada día, después de haber identificado y categorizado estos momentos, les darás una puntuación del 1 al 5, donde 1 significa una molestia leve y 5 representa un golpe profundo que apagó tu luz, que te hizo sentir más pequeño, más insignificante de lo que sabes que eres. Esta no es una invitación a la rumiación o a la victimización. Es una práctica de cartografía emocional. Estás convirtiendo el dolor difuso y la incomodidad vaga en datos específicos, en un mapa legible de tu paisaje interior. Un mapa no es solo una representación del terreno, es una herramienta de poder. Con un mapa, dejas de ser un viajero perdido y te conviertes en el cartógrafo de tu propia existencia, y al tener el mapa, adquieres poder sobre el territorio que antes te dominaba. Estás entrenando tu conciencia para discernir, para discriminar entre la verdad de tu ser y las proyecciones ajenas. Es un acto de autoconocimiento radical, una forma de decir, mis sentimientos importan, y voy a entender de dónde vienen para poder responder, no solo reaccionar. Es un ejercicio de autonomía cognitiva, un rechazo activo a la nebulosa sensación de sentirse mal sin entender el porqué, transformándola en información valiosa. Esto no solo te empodera, sino que también protege tu energía psíquica. Cuando comprendes lo que está sucediendo, la energía que antes se disipaba en la confusión y la frustración ahora puede ser redirigida hacia la curación y la acción consciente. Paso 2. El ritual de reclamación de 60 segundos. Una vez que hayas nombrado y puntuado la carga emocional de cada incidente, realizarás un ritual mental de 60 segundos. Este es un santuario privado, un espacio sagrado que nadie puede invadir ni interrumpir. Cierra los ojos. Respira profundamente, sintiendo cómo el aire entra y sale de tus pulmones, anclándote en el presente.
Al inhalar, y en el silencio de tu mente, pronuncia estas palabras: te veo, nombra el sentimiento, herida de irrelevancia, aguijón de condescendencia, dolor de la memoria silenciada. Eres un visitante, no un residente. Has llegado de fuera, de un mundo que a menudo olvida la riqueza de la experiencia. No defines mi hogar, ni mi valor intrínseco. Luego, exhala lentamente, visualizando cómo ese sentimiento, esa energía densa, abandona tu cuerpo con el aire. Imagina que se disuelve en el espacio, sin dejar rastro en ti. Luego, respira hondo una vez más y coloca una mano sobre tu corazón o sobre tu rodilla si eso te resulta más cómodo, un gesto de autocompasión y conexión. Susurra, o piensa con profunda convicción, una verdad sobre ti mismo que ese momento intentó borrar, una verdad que resuena con la esencia de quién eres. Podría ser: soy un maestro, y mi sabiduría tiene valor. Construí un hogar con mis manos y mi corazón. Sé cómo arreglar un motor, y mi ingenio es innegable. Amé profundamente, y mi capacidad de dar es infinita. Elige una frase, una sola verdad irrefutable que afirme tu existencia, tu contribución, tu ser. Este ritual es tu escoba psíquica. No es una negación del dolor, sino una limpieza activa del polvo del desprecio ajeno que intenta asentarse en los muebles permanentes de tu alma. Es un acto de higiene emocional, un recordatorio diario de que eres el guardián de tu espacio interior. Este paso es fundamental para reparar la autoestima. La gente mayor a menudo internaliza los mensajes de devaluación, creyendo que la visión que otros tienen de ellos es la verdad. Este ritual invierte ese proceso. Crea un espacio sagrado y privado donde la narrativa del mundo sobre el envejecimiento es reemplazada por tu propia verdad. Es un recordatorio de que tu valor no está sujeto a la percepción externa, sino que reside inalienablemente dentro de ti, en tu historia, en tu capacidad de sentir, de amar, de crear. Es un ejercicio de afirmación de la propia identidad, un anclaje en el yo soy que ninguna mirada o palabra externa puede desdibujar. Paso 3. El microguión de presencia. Este es tu arsenal práctico para el próximo encuentro social, la próxima conversación, el momento en que la invisibilidad intente reclamar su espacio. Para cada categoría emocional que has aprendido a identificar en el paso 1, vas a preparar una frase simple, amable, pero inquebrantable. Estas no son armas de confrontación, sino herramientas de afirmación, de reafirmación silenciosa de tu espacio. Para la herida de irrelevancia, cuando te ignoran o pasan por alto tu guión es: me gustaría añadir algo a eso, si me permites. O mi experiencia me dice algo diferente. Dilo con calma, con voz firme pero sin agresividad. Para el aguijón de condescendencia, cuando te hablan como si fueras ingenuo o incapaz tu guión es: aprecio tu ayuda, pero yo tengo esto bajo control. O gracias por la sugerencia, pero prefiero hacerlo a mi manera. Una sonrisa gentil puede acompañar esta frase, desarmando cualquier intento de conflicto. Para el dolor de la memoria silenciada, cuando tu historia es cortada o desestimada tu guión es: eso me recuerda a una vez. Y simplemente comienzas a hablar, con serenidad. No pidas permiso. No justifiques. Simplemente, empieza a tejer tu historia en el tapiz de la conversación. No estás buscando una pelea. No estás exigiendo atención. Estás colocando un tablón de tu propia presencia en el flujo conversacional. Estás enseñando a las personas, a través de tu acción tranquila pero decidida, cómo relacionarse contigo de una manera que honre tu existencia y tu experiencia. Este paso es un acto de resocialización en tus propios términos. La invisibilidad social y el aislamiento pueden atrofiar el músculo de la interacción social. Este microguión te permite reconstruirlo. Te permite reconectar con los demás desde un lugar de fuerza interior, de afirmación personal, no desde una posición de necesidad o mendicidad de atención. Es un recordatorio de que tienes el derecho inalienable de ocupar tu espacio, de participar, de ser escuchado. No necesitas la aprobación de nadie para ser quien eres, y estas frases te permiten manifestar esa verdad externamente, suave pero firmemente. Ahora, profundicemos en la justificación de estos pasos, anclándolos en las necesidades emocionales más profundas de la experiencia de la edad avanzada, la autonomía, el legado y la conexión.
El paso 1, la auditoría diaria de soberanía, restaura el control cognitivo. Envejecer a menudo viene con una sensación de pérdida de control, sobre el cuerpo, sobre la velocidad del mundo, sobre el lugar que uno ocupa en él. Cuando las desestimaciones sociales se acumulan, pueden crear una nebulosa de malestar, una sensación vaga de que algo anda mal o ya no encajo. Esta auditoría toma esa nebulosa y la transforma en datos específicos. Convierte la niebla del sentirse mal en categorías claras y puntuaciones cuantificables. Esto no es solo autoconocimiento, es una forma de combate directo contra la impotencia. Al nombrar y categorizar, te apropias de la experiencia, la sacas del reino de lo abrumador y la colocas en el de lo manejable. Dejas de ser un receptor pasivo de las acciones de los demás y te conviertes en un observador activo, un analista de tu propia realidad emocional. Esto es empoderador porque te devuelve la sensación de agencia sobre tu mundo interior. Es un recordatorio constante de que, aunque no siempre puedas controlar lo que sucede a tu alrededor, siempre puedes controlar cómo procesas y respondes a ello. Esta práctica fortalece tu mente, agudiza tu capacidad de discernimiento y consolida tu sentido de autonomía sobre tu paisaje emocional, un bastión inexpugnable. El paso 2, el ritual de reclamación de 60 segundos, es tu higiene emocional para el alma. Su objetivo principal es el de reforzar tu legado personal. Cuando el mundo exterior insiste en invisibilizarte, corre el riesgo de erosionar tu sentido de quién fuiste y quién eres, haciendo que sientas que tu historia y tu contribución se desvanecen en la irrelevancia. Este ritual crea un espacio sagrado, privado e inviolable donde la narrativa superficial del mundo sobre el envejecimiento, la de la disminución, la de la irrelevancia es desmantelada y reemplazada por tu propia verdad, por la riqueza inagotable de tu experiencia vivida. Es un acto de curación directa de tu autoestima, una afirmación diaria de que tu valor no depende de la validación externa, sino que es intrínseco e inalterable. Al invocar tu verdad interior, al nombrar tus contribuciones y tus experiencias significativas, estás activamente preservando y honrando tu legado. No solo para ti, sino también como un ancla silencioso en el universo, un recordatorio de que existes, de que importas y de que tu historia tiene peso y significado. Este ritual es un escudo contra la erosión, un faro que ilumina la vasta riqueza de tu vida, asegurando que el eco de tus experiencias resuene dentro de ti con la fuerza y la belleza que merecen. Es una inversión en tu propia continuidad, un acto de amor propio que te conecta con la profundidad de tu ser y con el impacto que has tenido en el mundo, por muy sutil que haya sido. Finalmente, el paso 3, el micro-guión de presencia, es tu estrategia de resocialización en tus propios términos y su poder reside en fomentar la conexión auténtica. La invisibilidad social y el aislamiento no solo duelen, sino que también atrofian la capacidad y la confianza en la interacción social. Uno puede volverse renuente a participar, temiendo otra desestimación. Este macro-GAN está diseñado para reconstruir ese músculo social, pero desde una posición de fuerza, no de vulnerabilidad. Te permite insertar tu presencia, tu voz y tu perspectiva en las conversaciones de una manera que no busca confrontación, sino que establece límites claros y afirma tu derecho a participar. Al tener estas frases preparadas, reduces la ansiedad de la interacción, dándote la confianza para hablar. Estás enseñando a la gente, no con reproches, sino con tu ejemplo, a cómo relacionarse contigo de una manera que honre tu existencia. Esto reconstruye puentes de conexión, pero esta vez, los construye sobre un terreno firme de autorrespeto y autoconciencia. Permite que te reconectes con el mundo, no desde una posición de necesidad de ser visto, sino desde la abundancia de ser quien eres, plenamente presente. Esta resocialización no es forzada, es una invitación, desde tu soberanía, a una interacción más equitativa y respetuosa, creando las condiciones para que surjan conexiones más profundas y significativas. Te permite entrar en el diálogo, no como un espectador pasivo, sino como un participante activo, un contador de historias, un proveedor de sabiduría, fortaleciendo tus lazos con el mundo que te rodea sobre la base de un respeto mutuo. Este protocolo no es una teoría abstracta, es una herramienta viva. No exige que seas más joven o más fuerte. Reconoce tus límites físicos, si los tienes, y enfoca toda la energía en la fortaleza inquebrantable de tu mente y tu espíritu. Y no hay razón para posponerlo.
Puedes empezar el paso 1 en la tranquila intimidad de tu hogar, después de que este video termine. ¿Para qué estás reservando tu energía? ¿Para otra temporada de encogimiento educado? ¿Para seguir asintiendo mientras tu alma se encoge? No se trata de hacer ruido, de convertirte en una persona ruidosa o exigente. Se trata de hacer que tu presencia sea deliberada, consciente, innegable. Este protocolo no te demanda energía extra, por el contrario, te devuelve energía al detener el drenaje constante que produce la aceptación silenciosa, la frustración interna y la sensación de ser borrado. Cada vez que aplicas un paso, no solo te proteges, sino que también recuperas una pequeña pieza de ti mismo que la invisibilidad intentó arrebatar. Es una inversión de tiempo que paga dividendos en autoestima, paz mental y un renovado sentido de propósito. Este es el momento de moverte, no por obligación, sino por la imperiosa necesidad de honrar la vida que has vivido y la que aún te queda por vivir. Y ahora, al llegar al final de este camino compartido, quiero que sientas una profunda, una ardua paz. Una paz que solo se gana al enfrentar las verdades incómodas y elegir la luz. La soledad es el enemigo de la soberanía. La solidaridad es su antídoto. Si este mensaje ha resonado contigo, si ha encendido una chispa de reconocimiento o de esperanza, te pido que hagas algo fundamental, compártelo con una persona. Piensa en un amigo del viejo barrio, en alguien de tu centro comunitario, en un familiar que sabes que siente lo mismo. No permitas que esta comprensión muera en tu apartamento, en tu propia mente. Deja que viaje. Permite que construya una red invisible de personas que eligen vivir siendo vistas, que se niegan a ser borradas. Tu acto de compartir es un acto de valentía, un puente tendido hacia otra alma. Ese botón de me gusta no es para mí. Es tu bandera plantada en el suelo digital. Es tu manera de decir, estuve aquí. Estoy aquí. Mi atención importa. Mi historia importa. Le dice al algoritmo, a esa fuerza invisible que determina lo que se ve y lo que no, que las historias para y sobre nosotros tienen un valor inmenso, que merecen visibilidad. Planta tu bandera con orgullo. Y aquí es donde lo hacemos real, donde construimos nuestra comunidad de almas vistas. Comenta mi historia importa abajo. Solo eso. Deja que esas 3 palabras, repetidas por cientos, por miles, creen un pergamino digital de afirmación que cualquiera que se sienta invisible pueda leer y sentir que ya no está solo. Tus palabras aquí se convertirán en parte de la línea de vida de otra persona. Pero no te detengas ahí, pregunta. Comparte tus propias experiencias, si te sientes cómodo. Este es nuestro espacio de conversación ahora, un lugar seguro para la voz y la presencia. Guarda este video. Márcalo como favorito. Considéralo tu guía de campo para seguir siendo una persona completa en un mundo que a veces intenta convertirte en un concepto borroso. Cuando el silencio se sienta demasiado fuerte, cuando la invisibilidad te aceche de nuevo, vuelve. Reproduce el paso 2. Deja que mi voz, y sobre todo, la verdad que resuena en tu interior, te recuerde tu propia voz, tu propia valía. La elección final no es entre la actividad y la pasividad. Es entre la curación y el abandono. Eres el curador de tu exposición final, la exposición de tu propia vida. ¿Permitirás que otros escriban los rótulos que te explican, que te definen, que te reducen? ¿O tomarás la pluma y los escribirás tú mismo, con la tinta de tu verdad y la caligrafía de tu experiencia? Este protocolo es tu pluma. Has vivido demasiado, has amado con demasiada intensidad, has sobrevivido durante demasiado tiempo para convertirte en un fantasma en tu propia vida. Toma esa pluma. Escribe una frase verdadera hoy. Luego, escribe otra mañana. Así es como reclamamos no solo nuestras historias, sino nuestras propias almas. Ahora, ve y sé, gloriosa e impenitentemente, aquí. Eres esencial. Eres visto. Eres tú.